Qué gozo es saludarles en el Señor, en Cristo, mis apreciados hermanos, y darles la bienvenida a la lección de Escuela Sabática comentada por el Espíritu de Profecía, la hermana Elena G. de Guay, en el que vamos a aprender lecciones para nuestra vida espiritual que nos ayudarán a fortalecer esa relación con nuestro Dios que tanto deseamos. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús. Vamos a aprender del Señor y de su mensaje de salvación. Hemos llegado a la lección número 6 titulada La hora de su juicio. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Pedimos, oh Dios, de manera muy especial que durante este estudio nos instruyas en tu palabra y nos enseñes lo que deseas que queramos aprender. En Jesús, amén. Sábado 29 de abril, la hora de su juicio. Formamos parte de la gran tela de la humanidad y una influencia pasa de uno a otro, no solo en la iglesia, pues la familia del cielo y de la tierra se amalgaman a fin de que Cristo pueda llegar a ser un poder en el mundo. Todas las joyas de la verdad concedidas a los patriarcas y profetas que se han ido acumulando de era en era y de generación en generación deben reunirse ahora como la herencia que se nos ha confiado. El pueblo de Dios de la actualidad tiene todos los privilegios y oportunidades de las generaciones pasadas, y mucho más luz que le puede conferir más poder para la obra de Dios que el que han tenido las generaciones precedentes. Estas ventajas requieren que se produzcan los correspondientes dividendos. Nuestros esfuerzos para abrir el camino delante de los demás deben estar en armonía con los tesoros celestiales que poseemos. El Señor se acerca. Las inteligencias celestiales unidas con las influencias santificadas de la tierra deben proclamar el mensaje del tercer ángel y dar esta advertencia: el fin de todas las cosas que se acerca, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Hay que preparar a un pueblo para que esté en pie en el día del Señor y para que, habiendo acabado todo, pueda prevalecer. Cada día con Dios, página 168. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13:12. La venida del Señor se acerca. Tenemos tan solo poco tiempo para prepararnos. Si se desperdician las preciosas oportunidades, resultará en una pérdida eterna. Necesitamos una relación más estrecha con Dios. No estamos a salvo por un solo instante, a menos que seamos dominados y guiados por el Espíritu Santo. La vida es corta. Las cosas del mundo perecerán con quienes las usan. Seamos sabios y edifiquemos para la eternidad. No podemos permitirnos perder nuestros momentos preciosos o emprender actividades que no producirán fruto para la eternidad. El tiempo que hasta ahora hemos dedicado al ocio, a la frivolidad, a la mundanalidad, debe emplearse para obtener un conocimiento de las Escrituras, en hermosear nuestra vida, en bendecir y ennoblecer la vida y el carácter de otros. Esta obra recibirá la aprobación de Dios y ganará para nosotros la bendición celestial del bien hecho. Nuestra elevada vocación, página 189. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? El Ministerio de Curación, páginas 62 y 63. Domingo 30 de abril. La purificación del santuario. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse. pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías.
entenderán los entendidos. Daniel 12:10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apocalipsis 1:3. Profetas y Reyes, página 402. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. El conflicto de los siglos, página 325 y 326. Mediante este servicio anual le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las inequidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 369 y 370. Lunes 1 de mayo. Los 2300 días y el tiempo del fin. Sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel poco tiempo después volvió hacia Daniel diciendo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8:27. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. El ángel había sido enviado a Daniel con el objetivo expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. El conflicto de los siglos, página 325. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son, de hecho, transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo.
y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esa obra debe realizarse antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Así los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que en vez de venir a la tierra al término de los 2300 días en 1844, Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial, a la presencia de Dios, para realizar la obra final de la expiación, preparatoria para su venida. La historia de la redención, página 396. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y angustias, será demasiado tarde para trabajar por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir Él del santuario. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Primeros Escritos, página 48. Martes 2 de mayo. La instrucción del ángel a Daniel. El cielo se inclina por oír la ferviente súplica del profeta. Aún antes que haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le aparece de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Y luego le esboza en detalle el periodo de las 70 semanas que había de empezar cuando fuese dada la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel 9:25. La oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío, versículo 1. El monarca medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fueron enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Daniel 11:1. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Profetas y Reyes, página 408. Transcurrido el tiempo, las 79 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. Daniel 7:27. El conflicto de los siglos, página 346 y 347. En nuestra época, tal como ocurriría en los días de Cristo, puede haber una comprensión e interpretación errónea de las Escrituras. Si los judíos hubieran estudiado las Escrituras con fervor y con oración, su investigación los habría recompensado con un verdadero reconocimiento del tiempo, y no solo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería.
No habrían confundido la gloriosa segunda venida de Cristo con su primer advenimiento. Tenían el testimonio de Daniel, tenían el testimonio de Isaías y de otros profetas, tenían las enseñanzas de Moisés, y ahí estaba Cristo en medio de ellos, y ellos todavía investigaban las Escrituras en busca de evidencias concernientes a su venida. Y muchos están haciendo la misma cosa hoy, en 1897, porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Hay quienes investigan las Escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran en el futuro. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética. No conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo. El Evangelismo, página 444 y 445. Miércoles 3 de mayo, el Mesías cortado. El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel. Dijo éste: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. Las 70 semanas o 490 días representan 490 años. El punto de partida de este plazo se da así: sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Es decir, 69 semanas o 483 años. La orden de reedificar a Jerusalén, según la contempló el decreto de Artajerjes, entró en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Desde esa fecha, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías o ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje: el tiempo es cumplido. Marcos 1:15. Profetas y Reyes, página 514 y 515. Durante 7 años después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. Aquella semana, o 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Profetas y Reyes, página 515. Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. He aquí, dijo él, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota.
Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. El deseado de todas las gentes, página 455. Jueves 4 de mayo, el año 1844. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra. Por lo tanto, el santuario de los cielos es el que debe haber sido mencionado en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero, ¿cómo podía necesitar purificación el santuario celestial? Al volver a las Escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se le debía hacer con sangre y por consiguiente debía de ser una purificación del pecado. Así dice el apóstol: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, la misma preciosa sangre de Cristo. Hebreos 9:23. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se llevaba a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal, pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban allí servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. La historia de la redención, página 395. Nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede en la actualidad, y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia. Afuera no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicar el perdón de sus transgresiones. En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encontró con la realidad. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Exaltad a Jesús, página 313. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. La liviandad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse. A todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía, les aguarda una ruda lucha. La obra de preparación es una tarea individual. No nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá el deseo que tenga otro por adquirir esas cualidades. Cada uno debe ser probado y encontrarse sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los intereses implicados en ellas son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Nuestras vidas serán pasadas en revista ante la terrible presencia de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 357. Viernes 5 de mayo, para estudiar y meditar
Matutina en los lugares celestiales, de todo vuestro corazón, 21 de marzo, página 89. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Muchos no han tenido esa experiencia religiosa que es esencial para ellos, que les permita estar sin falta delante del trono de Dios. Él permite que los fuegos del horno de aflicción se enciendan sobre ellos para consumir la escoria, para refinarlos, purificarlos y limpiarlos de la contaminación del pecado, del amor propio, y llevarlos a conocer a Dios y a intimar con Jesucristo, caminando con Él como Enoc. Lo que es llamado oración matutina y vespertina, de acuerdo con la costumbre, no siempre es ferviente y eficaz. Para muchos es una repetición de palabras adormecedora, aburrida y sin alma, que no alcanza el oído del Señor. Dios no necesita ni requiere vuestros cumplidos ceremoniales, sino que prestará atención al corazón quebrantado, a la contrición del alma. No desoirá el clamor del corazón humilde y contrito. Deberíamos tener tal amor por Jesús que consideremos un privilegio el sufrir y aún morir por su causa. Podemos contarle al Señor nuestras pruebas, decirle todas nuestras debilidades, todo lo que dependemos de su fuerza y poder. Esto es verdadera oración. Si hubo un tiempo cuando se necesitara sobre nosotros un derramamiento del Espíritu de gracia y de súplica, Dios mismo dictando nuestras oraciones, ese tiempo es ahora, y debe llevarse la promesa delante de cada iglesia y considerarse con detenimiento la sencillez de la verdad. Pedid y recibiréis. Juan 16:24. Esa fe viviente, lo que necesitamos es perseverante en la oración. El Señor guiará y dirigirá a su pueblo. Saldrá mandamiento de Dios como para Daniel, para ayudar a los que estén elevando fervientes intercesiones al trono de gracia en sus momentos de necesidad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por este mensaje que llena nuestra vida y nuestra alma de gozo, porque sabemos, oh Dios, que el tiempo está cerca, pero que necesitamos, oh Dios, también aferrarnos de tu santa mano, corregir algunas cosas que quizás por momentos nos alejan de ti, y que podamos, oh Dios, estar completamente entregados a tu obra y esperarte con anhelo y gozo para morar contigo por la eternidad. Bendice, oh Dios, a cada una de las personas que ha escuchado este mensaje para que seamos fortalecidos en el día de la prueba y que podamos estar, oh Dios, unidos en tu nombre. En Jesús. Amén, Señor.